Hola, soy Manu Dormier en Acapulco, en su casa, en mi casa, y les quiero seguir contando de Colombia, porque por gran fortuna para América, para el continente americano, ganó la elección presidencial, como ustedes saben, Gustavo Petro, de izquierda, un hombre de izquierda, un hombre bien, por fin. Quiero recordarles que el pasado miércoles hablamos un poco de lo que había sucedido precisamente en Colombia. Hace muchos años, cuando yo la única vez que he estado en Colombia, fue muy jugosa, por cierto, mi visita a ese bellísimo país. Les conté que los gringos habían empezado a cultivar en Colombia la cocaína. Ahora les voy a ampliar este tema, pero sobre todo les voy a contar cómo fue que me enteré de todo esto en una visita breve. Cuando eres periodista de años y que tienes una pasión por descubrir las cosas, pues las descubres. El asunto fue así. Fui a Colombia en 2009. No fui a presentar ningún libro político, sino que ya había escrito un libro que se llama Memorias de un Delfín, y le pedí a el que sigue siendo mi socio en Libros del Sol, que es mi amigo Moy, le pedí que me llevara con la hija de unos amigos muy queridos, Cristina y José Emilio Pacheco, porque ella estaba trabajando en un lugar en que me podía mandar a Sudamérica, de hecho a Colombia, a presentar ese libro. Quería presentarlo allá. Fui, por consiguiente, Moy Sánchez organizó todo el asunto, y mis amigos Pacheco, Cristina y José Emilio, encantadores, me presentaron con su hija, y así fui con Laura Emilia Pacheco, que trabajaba con un individuo que pues no es de mi agrado, que se llama, pues le dicen hoy por hoy, el Borolas Calderón. Y en aquel entonces era simplemente Calderón y no era de mi agrado, pero era el que estaba abriendo en Colombia una, digamos, hendidura para México en una feria de libros que se llama Corferias. Así las cosas, fui invitada, como les digo, por la hija de mis amigos Pacheco, y le agradeceré siempre esa presencia, porque fue muy enriquecedora y muy importante para saber exactamente qué es lo que pasó en este país, que por fin hoy va a ser un país mucho más libre gracias a la presencia de la izquierda. Y ya detener esa guerra eterna entre, digamos, los buenos y los malos. No voy a contarles la historia de Colombia en 3 líneas, pero ustedes la conocen. El hecho de que Gustavo Petro ahora sea el presidente hace recordar una serie de cosas, pero yo acabo de escribir, o mejor dicho, de retomar un antiguo artículo mío de Satiricosas que llamé en aquel entonces Conversación en Bogotá. Y lo he repetido varias veces dentro de mis tribunas actuales,
porque habla de cómo empezó en Colombia la cocaína. La cocaína que ha sido, como ustedes saben, un enorme negocio, sobre todo para los gringos. Llegué allá para presentar este libro y me escapé de todos los asuntos oficiales porque era gente la que estaba ahí absolutamente lejana a mí. Era gente del presidente entonces Calderón, y yo no tenía mucho que ver con ellos. Entonces me escapé, estuve un día, presenté mi libro, que les voy a relatar cómo fue, y me escapé a visitar la ciudad porque tenía nada más 3 días para estar en Bogotá. Pero fueron de los 3 días más maravillosos e importantes de mi vida para conocer lo que realmente estaba pasando en esa preciosa Bogotá. Les voy a leer lo que escribí entonces y que he publicado en diversas ocasiones ya, porque creo que es importante. Este hombre me contó lo siguiente. Fue allá por el año de 1966, a mitad de la guerra de Vietnam, que duró de 1958 a 1975, cuando los gringos ya no sabían qué inventar para pararla. Bueno, le contaba, me decía él, que un día llegaron aquí a comprar por un pedazo de pan los Llanos Orientales. Los Llanos Orientales, una planicie de 250,000 kilómetros cuadrados, muy rica, de clima fresquito, en que se cultivaba de todo y muy bien. Ahí, junto a la Sierra de la Macarena, ahí mismo, montaron muy pronto galerones en donde enseñaron a los agricultores pobres que no habían tenido tiempo de salirse de Colombia a hacer nada menos que cocaína con la hoja de coco, que no es lo mismo, sabe, me decía él. Sí, lo sé. En 1991, le conté yo a mi vez, publiqué un libro que se llamó La Guerra de las Drogas. Y inventada, esa famosa Guerra de las Drogas, por un tal Dick Cheney, que fue el vicepresidente de el primer presidente Bush de Estados Unidos, porque como ustedes sabrán, tanto el padre como el hijo fueron presidentes de Estados Unidos en diversos momentos. Es un libro que habla de delfines, totalmente escrito aquí en Acapulco, y es un libro que no debía molestar, entre comillas, al entonces presidente de México, Calderón, que era el que patrocinaba estas presentaciones de libros en lo que se llamaba en Bogotá Corferias. Por cierto, yo medio lo vi de lejos, pero no me quise acercar a él porque no, como diría la gente hoy, pues no somos iguales. Y no me gustó nunca este presidente, que creo que fue, aparte de ser absolutamente falso en todo lo que hizo, uno de los peores para México. Pero vamos de nuevo a mi texto. Me preguntaba el colombiano, que se había ido a presentar, porque sabía más o menos quién era, se había ido a presentar libros políticos en Bogotá. Y dije, no, yo vine a presentar un libro sobre delfines, por favor, nótese bien. Y es que él quería saber, naturalmente, más sobre política, y hablamos un poco
de cómo estaba la situación en su país y cómo estaba en México. Le dije, mire, yo lo que quiero saber es cómo empezó todo aquí en Colombia. Y me contaba lo siguiente, continuó contándome lo siguiente. Pues sí, como le cuento, me decía, todo empezó en Medellín y Cali en los años de 1960. Una vez que compraron baratos los llanos orientales, los gringos construyeron aeropuertos, trajeron mucha maquinaria y transportes terrestres. No tenía uno que ir a Bogotá ni pasar aduana ni nada. Aterrizaban directamente en los llanos y empezaron a sacar mucha cocaína para los soldados de Vietnam. Solo así, insistían, los podían controlar. Y no le decía nada el gobierno colombiano por los aeropuertos, por no pasar por los aeropuertos, pregunté. Y él me dijo, bueno, al principio los tenían tapados con ramas, pero los gobiernos del momento en Colombia estaban de acuerdo con ellos. Ellos, los americanos, llamados así entonces, empezaron la fabricación de cocaína en Colombia. Nadie más. Ellos inventaron a los narcos y ahora resulta que someten a los países que los dejaron entrar. ¿Y qué piensa? Le pregunté de las bases impuestas ahora, porque habían en el momento en que, de 2009, habían autorizado unas bases en Colombia. Había muchas familias. Colombia es en este momento ya algo pacífico, un país pacífico, pero en aquel momento había mucha agitación entre las diferentes posturas de las secciones de la población colombiana. Sí, me dice, tendremos bases colombianas, entre comillas, con aviones, radares, soldados y agentes de la CIA, con alta tecnología militar y de espionaje, y soldados impunes de la CIA también tenemos. Ya los hemos visto actuar. Es la alta tecnología militar y de espionaje. Y son soldados estadounidenses impunes como en todo el mundo, violando y embarazando a nuestras niñas. Pero la señora Clinton dice que la presencia no será para siempre, que solo quieren cooperar en el combate contra los terroristas, o sea, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que en ese momento luchaban contra el gobierno de su país, rebelándose quizás de no muy buenas maneras. El caso es que se les había acabado a los estadounidenses, a los gringos, se les había acabado el contrato de una base de Ecuador, y el presidente Rafael Correa, de entonces de ese país, no lo renovó. Y ahora había un presidente que, en lugar de estar en pro de la libertad de su pueblo y además de la libertad de América, toda América Latina, estaba de acuerdo con los neoliberales. Curiosamente, ese individuo, ese presidente de Ecuador, que además había sacado de la embajada de Ecuador en Londres
a Assange, el gran periodista que está siendo ahora perseguido de nuevo, o que nunca ha dejado de ser perseguido, lo sacó de la embajada de Ecuador en Londres y por eso es lo que está sucediendo con él. Ese presidente, no lo van ustedes a creer, pues se llama Lenin. Figúrense lo que es la tremenda ironía de la vida. Aunque se llama Lenin, es un neoliberal que ha hecho mucho daño. Y actualmente, por cierto, en Ecuador hay de nuevo otro asunto violento. Pero volviendo a mi historia de entonces, a mi historia de 2009 en Bogotá. Terminó así mi amigo, el arrodillamiento de nuestro presidente colombiano se refería. Es muy humillante y peligroso. Se refería al presidente Uribe. Y con estos antecesores, peor aún, no los conoce. Yo le dije, bueno, he leído algo sobre eso, pero ¿qué tan cierto es? Y para describir al presidente Uribe, me dijo lo siguiente: pregunté a la Universidad de Washington. Me quedé un poco sorprendida, por supuesto. Me dejó este amigo un artículo sobre las bases militares en Colombia y una copia de internet de la dicha universidad, fechada en agosto de 2004, y referente al Archivo de Seguridad Nacional, grupo de investigación no gubernamental con sede en la Universidad de Washington, Estados Unidos, que decía a propósito del señor Uribe lo siguiente: antiguo senador y actual presidente de Colombia, el señor Álvaro Uribe fue enlace cercano y amigo personal de Pablo Escobar. Soy Manu Donbierer desde Acapulco, contando un poco lo que sé de buena fuente de Colombia. Y muy feliz de que haya cambiado todo para ese bello país. Periodismo igual historia.